Vengas de un duro día de trabajo en el campo, o te hayas pasado la jornada intentando despertar al espíritu máquina de tu ordenador, busques refugio de la tempestad, o simplemente tengas algo que celebrar. Ven, acércate, sírvete una jarra de hidromiel, ponte cómodo y siéntete seguro. Aquí, en esta taberna, en este salón, eres uno de los nuestros, en el refugio de Morkai. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Es un verdadero placer daros la bienvenida a nuestro refugio, nuestra taberna, y daros las gracias a todas las personas que ya os habéis pasado por nuestro podcast, que me habéis escuchado, habéis comentado y habéis apoyado este proyecto, y tanto el podcast como el canal relacionado. Miles de gracias. Que las bendiciones de humanos, elfos, enanos y magos os acompañen. Que la luz del emperador os ilumine. Mil gracias. De corazón tenéis el Valhalla ganado. Con el corazón rebosante de alegría, os doy la bienvenida a un nuevo episodio, un nuevo rato en esta taberna, rodeados de amigos, de hermanos y hermanas de batalla, para compartir historias. Hoy os quiero hablar de un género literario, si es que se le puede llamar como tal, que guarda relación con los mundos de fantasía y ciencia ficción de la actualidad, y que está ligado además, en su origen, como veremos, a ese hobby del que ya os he hablado. Puede que hayáis oído el término, puede que seáis consumidores de este género, o puede que no os suene de nada, pero aún así es muy probable que hayáis leído o visto alguna obra sin duda alguna. Acercaos, servíos vuestra bebida y sentaos a nuestra mesa. Hoy vamos a hablar del Grimdark. Y bien, vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa eso de Grimdark? ¿Qué es? En el panorama actual de la ficción narrativa, Grimdark se ha consolidado como un término que describe mundos narrativos oscuros, crueles, moralmente ambiguos y profundamente cínicos. Historias donde los héroes no siempre son nobles, los villanos no tienen por qué tener una redención, e incluso pueden tener razones para actuar como actúan. Mundos donde el bien y el mal son términos utópicos, pero realidades difusas que rara vez se experimentan. Rara vez existen, de hecho, incluso las victorias limpias, tanto para un bando como para otro. En estos universos, la violencia no es excepcional, sino terriblemente frecuente, y la corrupción sistémica. La esperanza escasa o en ocasiones inútil. En cierto modo, podemos resumirlo en que un universo o un mundo Grimdark es realista hasta doler. Por mucho que haya batallas espaciales, o magia, o criaturas sobrenaturales, hay una pátina de crudeza, de realidad, que baja la saturación y el contraste. Los colores son menos vivos, la luz menos brillante. ¿Y la oscuridad? La oscuridad es un espectro de grises en el que puede encontrarse cada personaje. Lejos de ser una mera etiqueta, el término Grimdark ha evolucionado hasta convertirse en un subgénero o estética transversal que permea obras tanto de fantasía como de ciencia ficción, e incluso del terror o realismo histórico. Pero espera, tengo que hacer honor a mi deformación profesional e ir al origen de todo esto. ¿De dónde viene el término? Pues parece ser que lo más aceptado es que el término Grimdark nace precisamente de Warhammer, concretamente del famoso eslogan de Warhammer 40.000 que ya en sus inicios rezaba: "In the grim darkness of the far future, there's only war", que vendría a traducirse como "En la oscuridad tenebrosa del lejano futuro solo hay guerra", aunque habitualmente se suele traducir como "En el despiadado universo del lejano futuro solo hay guerra", que la verdad es que suena mucho más narrativo que oscuridad tenebrosa, ¿no? Suena menos enrevesado y mucho más épico. Este lema, que condensaba en una frase todo este tono violento y desesperado del universo de Warhammer 40.000, en concreto, este Grim Darkness, acortándose a Grimdark,
fue adoptado poco a poco como descriptor coloquial para ficciones con este estilo, con esta especie de atmósfera. Primero entre fans, luego entre críticos y autores. Aunque al principio se podía llegar a usar de manera peyorativa, hoy se reconoce como un descriptor útil para clasificar cierto tipo de narrativa. En los años 90 y 2000, el término empezó a usarse para describir no solo el tono de Warhammer 40.000, sino también otras obras que compartían una estética brutal o una desesperanza narrativa. Con el auge de la fantasía oscura en un mundo post-Tolkien, Grimdark se consolidó como etiqueta crítica para identificar ficciones que rompían con estos ideales heroicos tradicionales y que ofrecían en su lugar un mundo sin héroes puros ni finales totalmente felices. ¿Satisfactorios? Sí, puede ser, incluso mucho, pero felices, según los cánones clásicos, difícilmente. Así, Grimdark dejó de ser un simple apodo y pasó a definir una forma de contar historias. Una corriente donde la crudeza y una moralidad gris no eran simples adornos, sino parte del ADN mismo de esas narraciones. Como ya he mencionado, hoy en día el término es muy transversal. Lo encontramos en novelas, en videojuegos, en películas, en series, en cómics, en juegos de rol. Se ha convertido en una sensibilidad estética reconocible y muy cultivada. Es posible que quienes me estéis escuchando seáis conscientes de que habéis leído o visto obras con este sello tan característico. Puede que otras personas, sin embargo, tengáis la duda de si habéis puesto un pie en un mundo tan terrible. Pues si estáis aquí en esta taberna con nosotros y sois aficionados a estas cosas, es más que probable que sí. Veamos un ejemplo. En 2011, la HBO estrenaba por todo lo alto la serie Juego de Tronos, su mayor apuesta en años, y el éxito fue arrollador. Esta serie, de gran presupuesto, estaba basada en la saga de novelas Canción de Hielo y Fuego, escrita por George R.R. Martin, que ya contaba con millones de seguidores en todo el mundo. En el mundo de Poniente, donde se desarrollan los eventos de esta historia, la esperanza es una ilusión. Los personajes buenos y nobles de corazón reciben palos constantemente. Y aquellos que crees que van a ser protagonistas o que podrían tener un peso importante en el futuro, corren el riesgo constante de acabar muertos. Y muertos, además, probablemente de una forma horrible. Empiezas a atar cabos, ¿verdad? Sí. Si te has sumergido en Poniente a través de la serie o de las novelas, ya has sido tocado por el Grimdark. Y Juego de Tronos no es el único ejemplo. Este Grimdark ha echado raíces profundas tanto en la fantasía como en la ciencia ficción, dejando su huella en muchos mundos que quizás también conoces. Uno de los nombres más destacados es Glenn Cook, autor de La Compañía Negra, una saga que sigue las desventuras de un grupo de mercenarios en un mundo plagado de magia oscura, tiranos, guerras interminables y decisiones morales borrosas. Aquí no hay héroes en el sentido clásico. Hay unos soldados cansados, con lealtades ambiguas y en general un ambiente muy opresivo. También podríamos hablar de sagas como, por ejemplo, la de The Witcher, de Andrzej Sapkowski, donde el mundo está gobernado por la codicia, la corrupción, el fanatismo y una magia oscura, donde el protagonista, Geralt de Rivia, es un héroe pero también cierto antihéroe que se enfrenta constantemente a dilemas éticos imposibles. Aunque no todas las obras dentro de esta saga de Geralt de Rivia se consideran estrictamente grimdark, digamos que tienen muchos elementos que encajan perfectamente con él. Incluso en la ciencia ficción más reciente también encontramos ecos de este grimdark. Por ejemplo, el autor Richard K. Morgan, con su saga Takeshi Kovacs, adaptada en Netflix como Altered Carbon, nos muestra un futuro en el que la muerte ha sido derrotada pero solo para los ricos. Un mundo lleno de violencia, sexo, corrupción, cuerpos intercambiables, una humanidad cada vez menos humana. Y podríamos seguir. The Broken Empire de Mark Lawrence, The Red Queen's War, The Tower of Babel de Josiah Bancroft, The Green Company de Luke Skull. Todos ellos beben de ese pozo, de alguna manera. Una desesperanza, un cinismo, una ambigüedad moral y una brutalidad omnipresente. Sin embargo, curiosamente, esta realidad tan retorcida y dolorosa, bien usada, es capaz de enganchar hasta el punto de convertir a muchas de estas obras en verdaderos superventas.
Y si hablamos de Grimdark moderno, no podemos evitar detenernos en el nombre que más resuena en estos tiempos: Joe Abercrombie, apodado con justicia como Lord Grimdark. Joe Abercrombie es para muchos el verdadero heredero de esta tradición oscura, cínica y brutal, pero también ha sabido aportar algo refrescante, ¿no? Una mezcla brillante de ironía, introspección, humanidad, en medio de tanto barro, sangre y traiciones. Una humanidad con dosis de reflexión, de a veces una ternura inesperada, en ocasiones humor negro, un pequeño oasis en mitad de un universo duro, agotador y despiadado. Su obra más conocida es la trilogía de la Primera Ley, The First Law, compuesta por La Voz de las Espadas, Antes de que los cuelguen y El último argumento de los reyes. En este mundo plagado de guerras, hechiceros manipuladores, inquisidores sádicos, soldados rotos por la vida, los personajes pues no acaban de ser ni héroes ni villanos, son personas. Personas que cambian, que sufren, que fracasan y que a menudo deben seguir adelante y no tienen por qué recibir una redención. Y ese universo ha ido creciendo, con novelas independientes como Los Héroes, La Mejor Venganza o Tierras Rojas, o más recientemente con la trilogía de la Era de la Locura, donde la revolución industrial empieza a asomar en ese mundo sin dejar de lado esa miseria y ese conflicto omnipresentes. Y por si fuera poco, Abercrombie ha comenzado una nueva saga en un mundo distinto. Una Europa medieval reimaginada, fantástica, sucia, plagada de prodigios, pero también de oscuridad y personajes malditos. Un escenario tan fascinante como despiadado, donde se desarrolla su nueva trilogía, Los Diablos. Pero de los Diablos ya hablaremos otro día. Y acabamos, como no podía ser de otra manera, volviendo al origen, a la despiadada oscuridad de este lejano futuro. Porque los universos de Warhammer, y en concreto el del 41º milenio, siguen siendo fieles a este espíritu grimdark en su forma más pura, ya sea en su juego de estrategia, en sus novelas, en el trasfondo de sus personajes, legiones o planetas perdidos, en sus videojuegos. Todo en Warhammer 40.000 es terrible, decadente y gris, muy gris. Una de las cosas que personalmente más me enamoran de este universo es que incluso las facciones consideradas villanas por sus enemigos, sin ir más lejos en la historia de la herejía de Horus, los que son legiones traidoras, los que se consideran personajes y legiones que han dado el paso de traicionar al emperador y por lo tanto se presentan como villanos, todos estos personajes pueden tener razones legítimas para actuar como lo hacen. Y al revés, quienes parecen obrar por el bien común o por el futuro de la humanidad, a veces lo hacen a menudo con métodos oscuros, ocultando medias verdades, manipulando o justificando medios injustificables. Y es que hablamos de un universo despiadado, en el que acechan los dioses del caos, invasiones alienígenas, herejías, hay millones de mundos que son arrasados en un abrir y cerrar de ojos, donde la vida humana no tiene valor, donde cada decisión se toma con sangre, fuego y fanatismo. Es en definitiva un mundo en el que nadie en su sano juicio querría vivir, pero en el que no podemos dejar de sumergirnos, fascinados, con la escafandra segura de la ficción. En un universo tan duro, tan despiadado, hacen falta refugios. Y por eso existen grandes fortalezas como Aed en Fenris. Y aquí estamos, en esta taberna, en este refugio. Llevados por la conversación, por el relatar de estas historias, nos hemos quedado embelesados y parece que la cera de las velas ya empieza a agotarse. El hidromiel de los cuernos y de las jarras se va apurando y va siendo hora de concluir la reunión de hoy. Si algo de lo que hemos comentado hoy te ha hecho pensar, reír, emocionarte, recordar, intrigarte, entonces esta taberna ha cumplido su función. Muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva ocasión. Nos vemos pronto. Y recuerda que aquí tienes tu taberna, tu hogar, tu lugar seguro, el refugio de Morkai. Hasta la próxima. Que tu escudo permanezca fuerte y tu jarra siempre llena.